Mi primo me usó para lavar dinero y me dejó con la policía en la puerta. Las luces azules y rojas rebotando en las paredes de mi cuarto a las 6 de la mañana no eran una pesadilla, eran mi nueva realidad. No tuve tiempo ni de ponerme los zapatos cuando el estruendo de la puerta principal siendo derribada me dejó claro que mi vida, tal como la conocía, acababa de ser incinerada por la persona en la que más confiaba en este mundo. Policía Federal, al suelo, no se mueva, fue el grito que reemplazó mi alarma matutina, mientras sentía el frío del piso de concreto en mi mejilla y el peso de una bota en mi espalda, sin entender por qué me trataban como a un capo del narcotráfico. Yo era un tipo tranquilo, un hombre de trabajo que se levantaba a las 5 para abrir su pequeño local de refacciones de autos, un negocio que me había costado 10 años de sudor, deudas y desvelos levantar. Se llamaba Refacciones El Güero, un local chiquito pero honesto en una zona popular, donde todos me conocían como alguien cumplido. Pero ese prestigio se esfumó en el segundo en que me pusieron las esposas frente a todos mis vecinos que ya se asomaban por las ventanas, disfrutando del espectáculo de ver al buen muchacho siendo arrastrado hacia una patrulla. Todo empezó 6 meses atrás con una visita de mi primo Mateo. Mateo siempre fue el exitoso de la familia, el que llegaba a las reuniones con ropa de marca, relojes caros y autos que yo no podría pagar ni en 3 vidas. Lo queríamos porque era carismático, porque siempre pagaba la cuenta y porque, según él, se dedicaba a las importaciones y logística de alto nivel. Un domingo llegó a mi taller con una sonrisa de oreja a oreja y un par de botellas de tequila caro. Primo, necesito un favor de familia, una tontería, me dijo mientras nos tomábamos un trago entre motores desarmados y olor a aceite. Me explicó que su almacén estaba saturado y que necesitaba guardar unos paquetes de mercancía de retorno en mi bodega por unas semanas. Me dijo que eran piezas de maquinaria delicada que no podían estar a la intemperie. Como yo tenía espacio de sobra y él me ofreció una cantidad de dinero que me servía para pagar el crédito de mi camioneta, acepté sin dudar. Es familia, me dije a mí mismo, Mateo nunca me metería en problemas. ¡Qué idiota fui! Pero los paquetes no fueron lo único. Semanas después, me pidió otro favorcito. Me dijo que su empresa estaba teniendo problemas con un banco por una cuestión de topes de depósitos y que si podía usar mi cuenta de la refaccionaria para recibir unos pagos de sus clientes, y que yo luego se los transfiriera a él o se los entregara en efectivo. Es para evadir un poco de burocracia, ya sabes cómo es este gobierno de ratero, me guiñó el ojo. Yo, confiado como un niño, le presté mi cuenta, mi nombre y mi negocio. Al final del día, él era mi sangre, el que me había ayudado con los gastos del funeral de mi abuela y el que siempre decía que la familia era lo primero. Nunca imaginé que Mateo no era un empresario, sino un engranaje en una red de lavado de dinero de procedencia muy oscura. Esos paquetes en mi bodega no eran maquinaria, eran productos de contrabando y precursores químicos, y mi cuenta bancaria se convirtió en una lavandería por donde pasaban millones de pesos que no eran míos, pero que legalmente tenían mi firma y mi rastro por todos lados. Él me usó como un escudo humano, como una pantalla desechable que él pensaba tirar cuando las cosas se pusieran calientes. El día del cateo, mientras me subían a la unidad, vi a mi primo pasar por la esquina en su Mercedes negro. Cruzamos miradas por un segundo. No hubo arrepentimiento en sus ojos, solo una frialdad absoluta. Él sabía lo que estaba pasando, él sabía que la policía venía por mí porque él mismo había dejado las pistas para que el rastro terminara en mi puerta y no en la suya. Se dio la vuelta y aceleró, dejándome solo con el peso de la ley cayendo sobre mis hombros. Pasé 48 horas en un calabozo frío que olía a cloro y orina, compartiendo espacio con tipos que realmente daban miedo. La incertidumbre te come el cerebro en esos lugares. Cada vez que me sacaban para interrogarme, los agentes me mostraban estados de cuenta con transferencias millonarias. ¿De dónde sacó 5 millones en un martes, don Carlos? ¿Tantas bujías vende?, me preguntaba un fiscal con una sonrisa cínica. Yo solo podía llorar y repetir que era de mi primo, que yo no sabía, que yo solo estaba haciendo un favor. Pero en el mundo legal, la ignorancia no es una defensa. Para ellos, yo era el prestanombres perfecto, el tonto útil que les daría el ascenso que buscaban. Cuando finalmente mi abogado logró que me dejaran salir bajo fianza para llevar el proceso en libertad, el mundo que encontré afuera ya no era el mío. Mi negocio estaba clausurado con sellos de la fiscalía. Mis clientes, mecánicos de toda la vida que confiaban en mí, cancelaron sus pedidos y se alejaron como si yo tuviera la peste. Nadie quiere que lo vinculen con alguien acusado de lavado de dinero. Mi novia, Lucía, con quien llevaba 4 años y ya hablábamos de comprar una casa, ni siquiera fue a recibirme. Me envió un mensaje de texto que decía, no puedo estar con alguien que pone en riesgo mi seguridad y mi reputación. No me busques. Me bloqueó de todos lados sin darme la oportunidad de explicarle que yo también era una víctima. Pero lo que más me dolió fue mi familia. Mi propia madre me miraba con una mezcla de miedo y vergüenza.
Mi tía, la mamá de Mateo, tuvo el descaro de llamarme para decirme que no fuera chismoso, que si yo quería a mi primo, debía asumir mi responsabilidad y no embarrarlo a él, que él sí tenía un futuro que cuidar. Me quedé helado. Mi propia sangre me estaba pidiendo que me hundiera solo para salvar al tipo que me había puesto las esposas. El aislamiento fue total. Me sentía sucio, marcado por un delito que no entendía del todo, y sobre todo, profundamente solo. Lloraba en mi sala a oscuras, viendo cómo mis ahorros se iban en abogados y cómo mi nombre era arrastrado por el lodo en los periódicos locales bajo el titular, comerciante lavaba dinero para red criminal. Llegué a pensar en tirar la toalla. Hubo noches en las que el silencio de mi casa era tan pesado que sentía que las paredes se me cerraban encima. No tenía trabajo, no tenía pareja, no tenía apoyo familiar y mis cuentas estaban congeladas. Lo único que me quedaba era un abogado de oficio que al principio no me creía y un montón de cajas con facturas viejas que demostraban que mi negocio siempre fue legal hasta que Mateo apareció. Pero en el fondo de ese pozo de desesperación nació algo que nunca antes había sentido, una furia fría y calculadora. No iba a dejar que ese infeliz se saliera con la suya mientras yo me marchitaba en la miseria. Hablé con mi abogado y tomamos una decisión arriesgada, cooperación total. Me senté con los agentes de la fiscalía y les entregué todo. Cada mensaje de WhatsApp que Mateo no pudo borrar porque yo los tenía respaldados en la nube, cada recibo de los paquetes que él me obligó a firmar, y grabé las llamadas de mi tía intentando sobornarme para que guardara silencio. Me convertí en la pesadilla de mi primo. Durante meses, trabajé codo a codo con las autoridades, explicando el modus operandi que Mateo usaba para engañar a gente honesta. No lo hice por venganza, lo hice por justicia, por limpiar el nombre que mi padre me dejó y que Mateo pensó que podía usar como papel de baño. El proceso fue largo y agotador. Tuve que vender mi camioneta, mis herramientas y hasta los muebles de mi casa para pagar los gastos legales y mantenerme mientras no podía trabajar. Empecé de cero de la manera más humilde, vendiendo refacciones usadas por Facebook y entregándolas en metro o en bicicleta. La gente me miraba con desconfianza al principio, pero mi transparencia fue mi mejor arma. A cada cliente le mostraba mis papeles, les explicaba que estaba en un proceso legal para limpiar mi nombre y que cada pieza que vendía era de procedencia legal comprobable. Esa honestidad brutal empezó a rendir frutos. La gente aprecia la verdad cuando es tan cruda. Mi pequeño emprendimiento online de refacciones El Güero, edición digital, empezó a crecer. Me di cuenta de que al no tener un local físico, podía bajar los costos y llegar a todo el país. Me especialicé en piezas difíciles de conseguir, importándolas legalmente con cada papel en regla. Cada vez que hacía una venta, sentía que recuperaba un trozo de mi alma. Mientras yo me reconstruía pieza por pieza, el mundo de Mateo se venía abajo. Pensó que era más listo que la ley, pero se olvidó de que los que lavan dinero siempre dejan un rastro de personas heridas. La fiscalía, gracias a mis pruebas y a las de otros 3 comerciantes que él también había usado, armó un caso de fraude organizado y lavado de activos que no dejó espacio para dudas. Una madrugada, 6 meses después de mi detención, fue el turno de Mateo de sentir el frío del piso. Lo atraparon en una casa de seguridad en la playa, con miles de dólares en efectivo y maletas listas para huir del país. El día de su juicio, me presenté como testigo. Lo vi ahí, sentado con su traje caro que ya no le servía de nada, esposado y con una mirada de odio que intentó clavarme. No bajé la cabeza. Lo miré a los ojos con la paz de quien sabe que no debe nada. Su madre, mi tía, intentó gritarme en el pasillo de la corte, llamándome traidor. Solo le dije, traidor es el que usa a su hermano para salvar su propio pellejo. Yo solo estoy diciendo la verdad. Mateo fue sentenciado a 15 años de prisión en un penal de alta seguridad. Sus bienes fueron confiscados y sus amigos de la alta sociedad desaparecieron como el humo. Mi vida cambió radicalmente. Ese dolor me hizo más fuerte y más inteligente. Hoy, 3 años después de aquella mañana terrible, ya no tengo un local chiquito. Soy dueño de una de las distribuidoras de refacciones online más grandes de la región. Tengo un almacén propio de 500 metros cuadrados, un equipo de 20 personas que confían en mí y un sistema de transparencia total donde cada centavo que entra y sale de la empresa es rastreable por cualquiera. Mi reputación no solo volvió, sino que se fortaleció, ahora soy conocido como un ejemplo de resiliencia y honestidad en el gremio. Lucía, mi ex, intentó buscarme cuando mi negocio empezó a salir en las revistas de emprendimiento. Me envió un correo larguísimo pidiendo perdón, diciendo que el miedo la cegó. No le contesté. No por rencor, sino porque la persona que soy hoy ya no encaja con alguien que huye cuando el barco empieza a hundirse. Mi familia, bueno, la mayoría se alejó. Se quedaron del lado de Mateo, victimizándolo porque está sufriendo en la cárcel. Me duele, pero aprendí que la sangre solo te hace pariente, pero la lealtad es lo que te hace familia.
Hoy mis amigos, mis empleados y mi nueva pareja, una mujer que conoció mi historia desde el principio y se quedó a mi lado en las audiencias más difíciles, son mi verdadera familia. A veces me llegan cartas desde la cárcel. Mateo me escribe pidiendo dinero, pidiendo que retire algunos cargos menores que todavía lo mantienen en prisión, jurando que se equivocó y que me quiere como a un hermano. Las cartas se quedan sin abrir en un cajón. Ya no tienen poder sobre mí. Su perdón no me devuelve las noches de llanto ni el negocio que perdí, pero mi éxito actual sí que compensa cada una de esas lágrimas. Hoy vivo mi mejor vida con paz y libertad. No tengo que mirar por encima del hombro, no tengo miedo de que toquen mi puerta a las 6 de la mañana y no le debo nada a nadie. He construido un imperio sobre las cenizas de la traición y me siento más ligero que nunca. Me quitaron el crédito, me quitaron el local y me quitaron la pareja, pero no pudieron quitarme las ganas de demostrar que un hombre honesto puede caer, pero nunca se queda en el suelo. Cada vez que camino por mi almacén y veo las cajas listas para ser enviadas, sonrío. El ruido de las cintas de embalaje es la melodía de mi victoria. Aprendí que la traición de un familiar es una de las heridas más profundas, pero también es una de las que más te enseña sobre tu propia fuerza. Mateo sembró engaño, avaricia y desprecio por los suyos, y hoy cosecha muros de concreto y soledad. Yo sembré trabajo duro, verdad y una voluntad de hierro, y hoy cosecho una vida que nunca imaginé tener. Al final, la justicia no es solo un mazo golpeando una mesa en una corte, es levantarte cada día sabiendo que tu nombre está limpio y tu conciencia tranquila, mientras ellos cargan con lo que sembraron. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero o secretos? Cuéntame en comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay historias que duelen y otras que sanan. Síguenos para más relatos como este.